Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase. ¿Pudieron ver los videos recomendados en la clase anterior? ¿Qué les pareció la bienvenida que les dimos con los profes de jornada extendida? Espero que hayan podido suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, como así también espero que hayan podido aprender a utilizar el sitio Bucarú. Más adelante nos comunicaremos a través de audios por este medio. Si tienen dudas al respecto, pueden enviarme un mail con sus consultas. Recuerden ir anotando en su carpeta de teatro fecha y actividad realizada. En este caso, para la primer clase, solo tienen que anotar los títulos de los videos que vieron y qué aprendieron en cada uno de ellos. En el día de hoy les voy a contar a grandes rasgos qué es el teatro, sus orígenes y características principales. El teatro es un concepto bastante amplio y complejo que puede abarcar diversos significados y según diferentes historiadores, sus orígenes pueden estar situados en distintos momentos y lugares de la historia. La palabra teatro proviene del griego teatrón o theomai, que puede ser interpretado como ver, mirar o contemplar. Es decir, que teatro significa lugar para ver. Aunque las representaciones teatrales han sido parte de casi todas las culturas desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan a Atenas, Grecia. En el año 534 a.C., Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisíacas, que era el festival más importante y duraba 5 días seguidos en honor al dios de la fertilidad y el vino, Dionisio. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director de coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fueran más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabra. Por eso, el público las llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos o cantos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue saqueada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Tespis fue el primer actor de la historia que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y krites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita o actor con el coro creaba un diálogo que al público le gustó mucho, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes Dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada como Tebas y Troya. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban o narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena,
El público podía desahogarse en una especie de mezcla de emociones. Viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie, ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que tarde o temprano la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o limpieza espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia, que es considerado el primer tipo de teatro. Luego, la ciudad Atenas, donde nace el teatro, fue gobernada por Pericles, que demostró un gran interés por las artes. Hizo construir numerosos espacios destinados al desarrollo de diferentes actividades culturales. Embelleció a Atenas con obras arquitectónicas y escultóricas, fomentando así el crecimiento y expansión del teatro. Podría decirse que el origen del teatro se encuentra íntimamente vinculado a la experiencia de la democracia y a la necesidad de formar o de educar ciudadanos para la vida en ella. Es interesante notar el marcado interés del gobierno ateniense en que los ciudadanos participaran de las jornadas destinadas a la representación teatral. Ellos no solo eran invitados con mucha antelación, sino que también eran premiados por el gobierno. Este gobierno subsidiaba la asistencia a todos los espectadores, los poetas y los actores que encarnaban los personajes o formaban parte de los coros. Los edificios teatrales también eran construidos y mantenidos con los aportes de todos los ciudadanos atenienses. Los actores representaban a más de un personaje, femenino o masculino. Los actores y los miembros del coro eran todos varones. La inclusión de la mujer en el teatro es muy tardía. Por siglos, el teatro fue cosa de hombres. Por supuesto que desde ese entonces hasta la actualidad, el teatro ha sufrido muchísimas modificaciones. Hoy por hoy existen diferentes tipos de teatros y obras teatrales, como así también diversas formas de expresarlo. Lo importante es que al menos un actor o actriz esté actuando y tenga como público, aunque sea un espectador. Muchos de estos conceptos los iremos ampliando con el correr de las clases. La actividad de esta semana será que respondan en sus carpetas las siguientes preguntas. ¿Qué significa la palabra teatro? ¿En qué ciudad griega surge el teatro? Y por último, ¿quién es considerado el primer actor de la historia? Y eso ha sido todo por hoy. Seguimos en contacto por mail y nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta pronto!